Amigas y amigos de plataforma, un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a Edgardo Mixco en Los Ángeles, California, así como también a todas aquellas personas que comparten sus opiniones a través de las vistas del programa en el canal de YouTube. Muchas de esas vistas y comentarios, por cierto, lo que hacen es ampliar el contenido. Y es que definitivamente cuando estamos abordando los distintos temas siempre queda algo en el tintero. Esta mañana quiero presentarles otro libro, que es La otra cara de la guerra, salvar vidas. Es un libro publicado por la Fundación 1 de Abril y este libro puede conseguirse en la 27 calle Poniente, número 533 de la Colonia Laico. Igual que en ocasiones anteriores, voy a dejar el libro en recepción para que ustedes puedan reclamarlo. Y sobre las preguntas en cuanto a dónde conseguir o dónde comprar el libro Joya de Serén, este libro puede ser comprado en la librería del Museo Nacional David J. Guzmán. Bien, ¿qué es lo que se queda en el tintero y que impide explicar una serie de situaciones? En primer lugar, hemos estado discutiendo una serie de temas que tienen que ver principalmente con la coyuntura política y se han quedado en el tintero algunas cosas. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de un acuerdo tomado en la Asamblea Legislativa sobre el seguro médico, lo que se quedó en el tintero es el decir que también habría que trabajar o habría que exigir como población, como sociedad civil, que no solo fuese retirado un seguro médico de tal magnitud, sino que también ya no se contraten guardaespaldas para los diputados y que tampoco haya asesores pagados. Esa sería una demanda ciudadana que nosotros podríamos hacer. Otra cosa que se quedó en el tintero es de que como población civil debemos exigir también un alto a la demagogia. Me encontré una fotografía aleccionadora al respecto. Esta fotografía fue parte de la propaganda electoral cuando el doctor Armando Calderón Sol llega a la presidencia de la República y dice literalmente: vamos a generar trabajo digno y permanente como nunca en la historia de El Salvador. Más y mejores empleos es nuestro compromiso y juntos lo haremos. Esta fue parte de la propaganda del doctor Armando Calderón Sol cuando estaba como candidato a la presidencia de la República. Otra cosa que se ha quedado en el tintero y que definitivamente ya no vale la pena discutir es el proceso de elección del fiscal general de la República. Hemos visto cómo se han ido depurando, entre comillas, los candidatos a fiscal, pero ninguno de ellos ha sido lo suficientemente honesto como para responder por qué quiere ser fiscal general de la República. En mi condición de ciudadano, yo le daría el trabajo a aquel candidato a fiscal que cuando se le preguntara que por qué quiere ser fiscal general de la República, respondiera que quiere serlo por el salario y por los privilegios que va a tener. Al menos tendríamos como fiscal general una persona honesta. Bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Qué es lo que vamos a reflexionar? A mí me parece que el hecho más importante que se ha generado en los últimos días es el de la protesta que un grupo de simpatizantes de Nuevas Ideas hizo frente al Tribunal Supremo Electoral porque se había corrido el rumor de que se iba a generar algún tipo de cambio en el color de la bandera. ¿Y por qué para mí esa es la noticia más importante? Porque eso generó un tipo de protesta y esa protesta ha sido criminalizada. Y en este caso es el Tribunal Supremo Electoral quien recurre a criminalizar esa protesta al pedir que se realice una investigación de oficio sobre los hechos en los cuales los representantes del Tribunal Supremo Electoral dicen que se sintieron privados de libertad. Ahora bien, esa es una criminalización de la protesta.
Y el Tribunal Supremo Electoral, al sentirse ofendidos por esa protesta realizada por simpatizantes de Nuevas Ideas, dijo que era el árbitro del proceso y que por lo tanto no podía ser presionado de esa forma. Ahora, este es un árbitro, entonces el Tribunal Supremo Electoral es un árbitro que no tiene tarjeta. O sea, hemos visto y se ha denunciado reiteradamente la campaña sucia llevada a cabo por el Partido Arena, pero el Tribunal Supremo Electoral, como árbitro sin tarjeta, ni siquiera ha amonestado al Partido Arena por ese tipo de campaña. Ahora, si este es un árbitro sin tarjetas, obviamente el juego electoral en este caso se va a ir poniendo cada vez más violento. Pero bien, ¿por qué es importante destacar ese tipo de protesta y la criminalización de esa protesta frente al Tribunal Supremo Electoral? Eso es importante porque definitivamente está cambiando o está profundizando una realidad política que está encaminada precisamente a criminalizar cualquier tipo de protesta que ponga en peligro el sistema tal como lo conocemos. Es importante destacar en este momento que América Latina fue considerado a inicios del siglo XXI como el continente de la esperanza. Y fue considerado como el continente de la esperanza porque precisamente se generaron a principios del siglo XXI una serie de protestas que le estaban dando otra cara a la forma de hacer política en América Latina. No fue casualidad que el Foro Social Mundial se haya fundado en el año 2001 en Brasil, ni es tampoco casual que ese Foro Social Mundial haya tenido como precedente inmediato la rebelión zapatista que se llevó a cabo en Chiapas en 1994. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Estamos viendo que el mundo está en lucha, El Salvador está en lucha, el continente latinoamericano está en lucha. El antecedente inmediato que nosotros podemos mencionar son los sucesos de París, que yo he dado en llamar el diciembre amarillo de París, o la acuarela amarilla de París, en el cual la población, una cantidad muy importante de población, salió a protestar violentamente a las calles porque se había decretado un aumento en los hidrocarburos. Ahora, ese fue un tipo de protesta muy radicalizada, que nos muestra que no solo El Salvador, no solo América Latina está en lucha buscando reivindicaciones o buscando algún tipo de democracia. Tenemos otros antecedentes al respecto. Podríamos mencionar en este caso toda la serie de reivindicaciones y protestas que generó lo que se dio en llamar el movimiento de los indignados en el sur de Europa. Se generó algún tipo de movimiento de protesta en los Estados Unidos también con un movimiento llamado Occupy. Y el movimiento estudiantil que se generó en el año 2012 en Chile. Esas son muestras de que la protesta es una forma de buscar nuevos caminos para la democracia. Ahora, ¿por qué es importante o por qué estamos diciendo que ese es el principal hecho en los últimos días en El Salvador, esa criminalización de la protesta? Porque protestas de ese tipo forman parte de lo que se considera como el pensamiento crítico y transformador. Y el pensamiento crítico, precisamente, se alimenta, se desarrolla, se potencia a partir de las protestas. En tanto que las protestas, independientemente del tipo que sean, son protestas que tienen que ver con relaciones de poder y tienen que ver con cuestionamientos a las relaciones de poder también. Entonces, eso debería llevarnos o debería llevar a los pensadores críticos, debería llevar a los pensadores de izquierda a repensar la teoría en torno a la forma de construir una nueva sociedad. Y también debe llevarnos a una forma de redefinir en la práctica cómo se puede hacer política en función de la población. Ahora, hay dos tipos de personas, o la protesta siempre tiene que ver con dos tipos de ideas. Una de las ideas que está detrás de toda protesta es la idea de memoria y la otra es la idea de utopía.
Y cuando hablamos de memoria nos encontramos acá con dos tipos de personas. Hay personas que no quieren recordar y hay personas que no podemos olvidar. Lo que se trata de fomentar cuando se criminaliza la protesta son que existan más personas que no quieran recordar. Y acá me estoy recordando precisamente de un hecho de protesta que también se dio en el país, y fue la de los vendedores ambulantes en Santa Tecla. Eso fue noticia durante unos días, hubo muertos, hubo heridos, y sin embargo todo parece que quedó en el olvido. No se criminalizó en ese caso la protesta, pero no se criminalizó a quienes atentaron en contra de los vendedores. Entonces, eso nos hace pensar que como población a lo mejor tenemos una memoria bastante corta. El otro lado, decía, de las protestas, o el otro lado que uno logra vislumbrar cuando está frente a las protestas, es el lado de la utopía. ¿Y qué significa esto de la utopía? Significa que como población nosotros creemos que merecemos un mundo mejor. Creemos que merecemos estar en una situación distinta a la que estamos. Y detrás de toda protesta entonces lo que encontramos es dignidad. No importa si esa palabra dignidad es usada como consigna. Siempre en todo acto de protesta hay una muestra de dignidad. En ese sentido, las protestas son protestas de indignación. Ahora, eso tiene un significado político. O sea, indignarse tiene un significado político que hace repensar la forma en cómo nosotros queremos construir una nueva sociedad. En este momento, las protestas, las denuncias, la forma de organización, los propios resultados electorales nos están indicando que las personas están claras de lo que no quieren. Parece ser que todavía no está del todo claro qué es lo que se quiere. Se presentaron unos datos de un sondeo de opinión de Fundaungo, donde la gente claramente expresa que no quiere ni que Arena ni que el FMLN sigan gobernando. Ahora, eso es tener claro lo que se no quiere. No necesariamente significa que la gente tenga clara en su mente qué es lo que quiere. Lo que sí significa es que al no querer seguir en una situación como la que se tiene, entonces la gente busca otros canales a partir de los cuales pueda expresar sus opiniones o expresar sus alternativas de visiones que tiene sobre un nuevo país. Ahora, cuando no se tiene claro lo que se quiere, entonces las demandas que uno puede hacer a partir de las protestas a veces son débiles. Acá se presentó una demanda en contra de los diputados cuando no elegían a la Sala de lo Constitucional, pero la demanda era una demanda bastante volátil y una demanda muy débil que consistía simplemente en exigir que no se les pagaran los salarios a los diputados. Si comparamos eso con las protestas que se dieron en París, en los cuales a partir de un aumento en los hidrocarburos la gente protesta en primer lugar contra ese aumento, pero en segundo lugar radicaliza sus demandas hasta llegar a la exigencia de la renuncia del presidente francés. En el caso de El Salvador todavía nuestras demandas parecen ser bastante tibias, ¿no? El otro punto es que estas protestas siempre tienen dos enemigos. Un enemigo obviamente es la forma en cómo se distribuye la riqueza, ¿verdad? En América Latina, por ejemplo, y en el mundo se calcula de que alrededor de 405 personas tienen la cantidad de dinero similar al de 44 millones de personas, y eso hace que este mundo, que este planeta, que este sistema capitalista sea obscenamente injusto. Y el otro enemigo de las protestas, o las otras razones por las cuales la gente protesta, es el hecho de que se está viviendo en un momento de dictadura. Ahora, hay dos formas de dictadura, ¿no? La dictadura personal que conocimos muchos de nosotros durante la dictadura militar, pero hoy estamos frente a una dictadura mucho más poderosa, que es la dictadura neoliberal, una dictadura invisible, una dictadura que no nos da la cara, pero que es una dictadura que ha terminado comprando a la democracia electoral.
Entonces, en este sentido, la dictadura neoliberal ha comprado a la democracia electoral. Y eso explica, por un lado, que en estos últimos años en los cuales la contienda política ha incluido a partidos políticos de varias fuentes ideológicas o de varias líneas ideológicas, en estos últimos años esa dictadura del capital financiero, esa dictadura neoliberal, ha sido capaz de privatizar muchos de nuestros servicios públicos. Y también ha tenido la capacidad para construir asambleas legislativas que están al servicio de esa dictadura, que es una dictadura impersonal. Acá, perifraseando lo que dijo Mark Twain, podríamos decir que nuestra asamblea legislativa es la mejor asamblea legislativa que el dinero puede comprar. Entonces, si tenemos ese tipo de dictadura, si tenemos una situación en la cual la gente no logra identificar cuál es el enemigo que lo tiene en una situación de pobreza, entonces lo que encontramos es que la gente ocupa aquellos espacios y ocupa aquellas formas de protesta que todavía no han sido minadas por el neoliberalismo. Entonces la gente se toma las calles, se toma las plazas, y de ahí que inclusive se trata de que, o traten de que esos espacios, sea la calle o sean las plazas, también sean privatizados. Esa es la razón por la cual se sacaron a los vendedores ambulantes de las calles. Esa es la razón por la cual muchas plazas públicas o parques públicos han sido remodelados de tal forma de que la gente no se pueda concentrar en ellos. Ahora, ¿cuál es el significado político de las protestas? Acá podemos tener una situación en la cual ese tipo de protestas debería llevarnos a fomentar el debate político. Es decir, una protesta social como la que hicieron los simpatizantes de Nuevas Ideas frente al Tribunal Supremo Electoral debería llevar a una discusión política en torno al papel que dicho tribunal está cumpliendo actualmente en las elecciones. Pero también ese tipo de protestas nos llevan a la conclusión de que al menos hoy por hoy la democracia electoral no es capaz o no ha sido capaz de llevarnos a construir un país distinto o de llevarnos a construir una serie de reivindicaciones que sean traducidas de forma estructural en beneficio de la población. Lo otro es que a partir de esas protestas sociales definitivamente nosotros debemos entrar en una discusión más seria de lo que es el sistema político en El Salvador. La gente, la población civil, que por cierto en su mayoría no pertenece ni a partidos políticos ni a movimientos sociales, se está generando una idea de democracia, una idea distinta, no solo democracia electoral, sino que una democracia social. En eso ayuda un poco la serie de promesas que los distintos candidatos están haciendo. Obviamente nadie le va a creer a Arena todas las promesas electorales que está haciendo, porque eso va en contra de sus propios intereses de clase. Sin embargo, ese tipo de promesas le están generando a las personas una sensación de que se puede construir una democracia social. Por el otro lado, lo que encontramos es que tanto el partido Arena como el partido FMLN han perdido su capacidad hegemónica. En el caso del FMLN, si bien es cierto, se impulsaron una serie de medidas importantes y en beneficio de la población, queda claro de que no han logrado reconstruir su capacidad o su poder hegemónico en la población. Mucha población todavía tiene un pensamiento o sigue pensando en términos neoliberales, sigue pensando en el consumo, sigue pensando de forma capitalista, sigue teniendo miedo de perder lo que no tiene. Y por el otro lado, tenemos un partido Arena desgastado, cayendo en la demagogia más obscena, prometiendo una serie de cosas que obviamente no va a cumplir. Ahora, lo que podemos decir es esto: cualquier tipo de protesta social que se dé, eso va en beneficio del pensamiento crítico.
Eso va en beneficio de construir ciudadanía. Mal se hace cuando se criminaliza la protesta. Y es peor aún cuando quien criminaliza la protesta es un ente que en este caso ha permitido que la campaña electoral llegue al tono a que está llegando. Decíamos, los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral dicen que son los árbitros. Pero repito, son árbitros sin tarjeta. Gracias.